Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de amartiología. Amartiología, que es la palabra teológica para describir lo que es el estudio teológico del pecado. Amartiología, y decíamos que era amartiología porque proviene de la palabra griega amartía, que es la palabra griega más usada en el Nuevo Testamento para hablar acerca del pecado, y esta palabra tiene como significado no dar en el blanco. No dar en el blanco. Estuvimos viendo cómo el pecado es común a todos los hombres, o sea, es innato a todos los hombres. Eso es lo que dice Romanos 1, por cuanto todos pecaron. Y hablamos también de que esta es una realidad no solamente universal, sino que es obvia en nuestras vidas y es fácilmente verificable. Y también dijimos que el pecado no solo afecta nuestro bienestar espiritual, nuestra relación con Dios, sino que también afecta todo nuestro ser. Todo nuestro ser, nuestras relaciones interpersonales y nuestro cuerpo, porque por eso dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Definimos el pecado como no alcanzar el estándar de Dios. Sabemos que Dios es el creador, Él nos creó para su gloria. Y al ser nuestro creador, debemos servirlo en todo lo que hacemos, y por eso 1 Corintios 10:31 dice: ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es realmente el mayor pecado del hombre. No glorificamos a Dios en todo lo que hacemos. No lo hacemos realmente. Comer y beber es lo mínimo que una persona puede hacer. Y aún muchos en eso no glorificamos al Señor. El estándar de Dios entonces es ser santo como Él es santo, o ser perfecto como Él es perfecto. Eso es lo que enseña en 1 de Pedro 1:16 o Mateo 5:48. Y que ningún hombre entonces alcanza este estándar. Ningún hombre puede. El pecado entonces corrompió completamente todo nuestro ser, y hablamos de que a esta corrupción completa se le llama la teología de la depravidad total. ¿Recuerdan eso? Explicamos que esta doctrina pues se refiere a que el hombre está totalmente contaminado, todo, tanto su parte material como su parte inmaterial. Hablamos de que el corazón es engañoso y perverso, ¿cierto? Y que pues la parte material está contaminada porque estamos muriendo, cada día morimos. O otra evidencia de que nuestra parte inmaterial está contaminada es que prestamos nuestros miembros para cometer pecado. Esa es también otra evidencia. Por lo tanto, que el hombre es incapaz de agradar a Dios, pero que no solamente es incapaz, sino que no quiere tampoco hacerlo. El hombre natural no quiere hacerlo. Y que no hay nada en el hombre que sea de tanto valor o que sea tan atractivo delante de Dios con lo que nosotros pudiéramos pagar nuestra salvación. No hay nada en el hombre así, porque estamos totalmente corruptos. Esa es la realidad del hombre, incluso desde la concepción. Esa es. Pero esta depravidad total no significa que el hombre no puede hacer cosas buenas. El hombre natural en general no puede hacer cosas buenas. O que podría ser tan malo como podría llegar a ser. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay una gracia común de Dios que permite que el hombre sea frenado en su pecado. Sea frenado en su pecado, ¿cierto?
Hablamos que los incrédulos pueden hacer buenas cosas por la sociedad, por sus amigos, por la familia, y que esto fue lo que Jesús describió en Mateo 7:11, donde dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Esa es la realidad de ese pasaje. ¿Y qué hizo el pecado? Pues el pecado hizo que Cristo voluntariamente se ofreciera como un sustituto del hombre para no solamente pagar por el pecado que nosotros cometimos, sino que también vivió una vida perfecta, la que nosotros no hubiéramos podido vivir, y así entonces poder presentarnos santos y perfectos delante de Dios. El día que un creyente se presenta delante de Dios, no solamente está cero de pecado, porque el Señor pagó en la cruz, sino que puede mostrar una vida perfecta. ¿Cuál? La vida de Cristo. Él tomó nuestra vida y va a la cruz del Calvario, y Él toma su vida y nos la pone a nuestro favor para que nosotros podamos presentar esa vida perfecta que el Padre exige. Y que también, que ha hecho más el pecado, ha sido que todos los que hemos sido rescatados de esta depravidad, que hemos sido pasados de muerte a vida, conformemos entonces una comunidad universal que se llama la Iglesia de Cristo, la cual sirve en la tierra como embajada del reino en la tierra para llevar el evangelio de salvación a los hombres, y también, como vamos a ver hoy, como una comunidad de apoyo en la lucha contra el pecado remanente que todo creyente enfrenta cada día hasta que llegue el día de Cristo. También hablamos entonces de que para poder enfrentar esta batalla diariamente contra el pecado, el Señor nos ha permitido las disciplinas espirituales como una herramienta que nos ayuda a dejar el pecado remanente atrás y así entonces debilitarlo. Bueno, eso fue el resumen de la clase pasada. La clase pasada fue más teológica y hoy vamos a hacer entonces una parte más práctica. Vamos a mirar una parte más práctica. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tiene el creyente a su disposición para pelear la batalla contra el pecado diariamente? Entonces, hablamos la semana pasada de que como la primera herramienta que el Señor nos da es su palabra. Y por eso podemos entender el pecado, como lo vimos la semana pasada. Y también podemos saber que ahora hemos sido libertados del pecado, que el Señor ha roto esas cadenas que nos ataban y que además el Señor ha puesto su sello, el Espíritu Santo, para que podamos vivir en libertad y así entonces saber que el pecado ya no es más nuestro rey, ya no reina más en nosotros, ya no es nuestro amo. Aunque muchas veces no nos sentimos tan libres del pecado como lo que enseña la Escritura, eso mismo fue lo que les pasó a los esclavos en la época de la esclavitud, cuando Abraham Lincoln emitió la proclamación de emancipación el 1 de enero de 1863. Muchos de esos esclavos, mire, 1863, y aún en 1960 había segregación racial todavía. A pesar de que en 1863, un siglo antes, ya se había establecido la libertad para todos los esclavos. Pero muchos de los esclavos que permanecían en algunos estados que se llamaban los confederados nunca se sintieron libres de inmediato. Nunca. La realidad es que eso fue un proceso muy largo, un siglo. Fue muy problemático, generó muchas luchas para que estos esclavos pudieran llegar hoy a ser parte de la sociedad libre americana. Pero esa lucha comenzó el día en que se hizo esta proclamación de independencia. Lo mismo sucede con nosotros como creyentes. Cristo firmó su libertad, nuestra emancipación del pecado hace 2000 años, ¿cierto? Ahí en la cruz del Calvario. Él dio el pago que el Padre requería
para librarnos del pecado. Y ahora nosotros, quienes por fe creemos que ese pago ya se efectuó, aún seguimos luchando con aquello que nos quiere mantener esclavos. Aún seguimos en esa lucha. Somos libres una vez se hizo el pago, una vez se firmó la ley como en los esclavos, pero todavía falta que los enemigos de nuestra libertad sean derrotados. ¿Y con qué contamos? Pues con la promesa de que un día ya no lucharemos más, de que toda lágrima será enjuagada y que todas las cosas pasadas quedarán por siempre atrás. Pero mientras esto sucede, nosotros vamos a aferrarnos por fe a su palabra y lo que ella enseña acerca de la libertad que hemos recibido por gracia y a través de Cristo. Y entonces es así que vivimos una lucha diaria contra el pecado que quiere reinar en nosotros. Esa lucha entonces requiere que nosotros primero conozcamos nuestro enemigo. Eso fue lo que hicimos la semana pasada, conociendo el pecado. ¿Qué tan profundo está en nosotros? Saber que es un enemigo derrotado, pero también el Señor nos ha dado unas armas para derrotarlas. Es una batalla diaria y para ser victoriosos entonces necesitamos entrenarnos constantemente. Y a este entrenamiento fue lo que llamamos las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Son disciplinas porque realmente son habilidades que se adquieren por medio de la repetición de reglas ordenadas para alcanzar un objetivo. Cuando decimos que somos disciplinados, lo que está pasando en nuestra vida es que tenemos una costumbre en algo, que tenemos una repetición de algo en nuestras vidas que hacemos para alcanzar un objetivo. Eso es cuando llamamos que somos disciplinados. Y estas disciplinas requieren que nosotros participemos o nos metamos en ellas de manera voluntaria con el propósito de crecer en la piedad. Eso es. 2 Corintios 10, 3, 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, que son argumentos, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Mire, esa es una descripción de lo que es ser disciplinado. Darse cuenta que nuestra carne no quiere, pero que nuestras armas son espirituales, que llevamos cautivo todo argumento al conocimiento de Dios, a cautiverio de la obediencia de Cristo, para poder caminar de la manera piadosa que Dios quiere. Las disciplinas espirituales son aquellas entonces cuya efectividad depende de la obra del Espíritu de Dios en cada creyente, pero que requieren de la fe en esa verdad para que se mueva nuestra voluntad de querer alcanzar la victoria. Es verdad que dependemos del Espíritu Santo, pero también dependemos de creer en estas promesas que muevan nuestra voluntad para poder entonces alcanzar la victoria. Las disciplinas espirituales han sido practicadas desde siempre por quienes buscan fortalecer su fe y vivir una vida más alineada con estos principios divinos. Hay varias disciplinas, hay varias. Entre estas, las más valoradas podríamos decir la lectura, meditación y memorización de la palabra, la oración constante, el ayuno, la adoración, el servicio desinteresado a los demás. Y también hay otra que espero poder enseñar después, la que se ha llamado la mortificación del pecado. La Biblia es sumamente clara en cuanto a la responsabilidad que tiene el creyente en el uso de estas disciplinas.
Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Eso es voluntario, necesitamos ejercitarnos, es una orden. Y a los corintios les advierte, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 24 al 27. El primer principio que debemos aprender para usar esas disciplinas en nuestra vida es entender lo pecaminoso que es el pecado y con eso entender la necesidad que tenemos de ejercitarnos, buscar debilitar el pecado y matarlo. Vamos a hablar entonces de cuáles son estas disciplinas. La primera, la lectura, meditación y memorización de la palabra. ¿Cómo nos puede ayudar la lectura, meditación y memorización de la palabra en esta lucha contra el pecado? Bueno, para ninguno de nosotros es un misterio saber que un creyente necesita leer diariamente la palabra de Dios. Todos sabemos que necesitamos leer la Biblia, que ese debe ser también nuestro alimento diario, ¿cierto? Que si nuestra parte material, nuestro cuerpo, no puede vivir sin alimento, ¿por qué pensamos que el espíritu sí podría pasar hambre? ¿Cierto? Cuando la Biblia está recomendando el ayuno, no está hablando de dejar de alimentar nuestro espíritu, sino al contrario, es nuestro cuerpo, al que tristemente más fácilmente alimentamos. Lo que está diciendo es que con diligencia, con mayor diligencia, nos ocupemos del espíritu, dejando un poco de lado el cuerpo. Eso es lo que hace el ayuno. Y la verdad es que si usted quiere ver una evidencia de que en nuestra carne es difícil dedicarnos en estas disciplinas, pues usted lo que puede ver es cómo se le hace cada mañana difícil levantarse para tener estas experiencias espirituales con el Señor. Cada mañana usted tiene un peso de la cobija como de 500 libras que no quiere dejar. Es difícil levantarse, es difícil vencer el sueño y levantarse para tener nuestra devoción matutina, ¿cierto? Y eso es lo que el cuerpo está mandando, realmente. El cuerpo está, no lo hagas. Ahí es donde tenemos que llevar todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y saber que como el cuerpo está diciendo que no, pues lo que necesitamos es hacerlo. Eso es lo que necesitamos. La Biblia entonces claramente habla de las bondades que se producen en nosotros cuando nos dedicamos a estudiar, meditar y memorizar la palabra. Una de esas bondades es que nos libra de la tentación. Cuando usted estudia, memoriza, medita en la palabra de Dios, esto lo libra de la tentación. Cuando la tentación toca su puerta, la mejor forma de responder a ella es con la palabra de verdad. ¿Y quién nos dio este ejemplo? Pues Cristo. Cristo fue quien en Mateo 4, del 1 al 11, en el episodio de la tentación en el desierto, vemos cómo el Hijo de Dios derrota cada argumento del enemigo usando bien la palabra de verdad. Es ahí. Cada vez que el diablo lo atacaba, Jesús respondía con las Escrituras, porque él conocía muy bien, había estudiado y había memorizado las palabras, la palabra de Dios. Si Jesús mismo usó la palabra para vencer, ¿cuánto más nosotros no necesitamos de esa palabra para también tener victoria? ¿Cuánto más?
Piense por un momento si no sería posible que las continuas derrotas que usted tiene en esta lucha frente al pecado no se deban realmente al vacío que usted tiene con respecto a la Escritura. Piense si usted no tiene realmente un ancla, una esperanza en la Escritura con la cual poder atacar el pecado. Tienen que revisar ese tipo de circunstancias en su vida. Necesitamos perseverar en el hábito de atesorar la Escritura. El Salmo 119, el 9 y el 11 dicen: ¿cómo puede el joven guardar su camino? Guardando tu palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Mire, con respecto a la meditación de la palabra, Thomas Watson, que fue un puritano, escribió: la meditación es un santo ejercicio de la mente por el cual traemos a la memoria las verdades de Dios, las meditamos seriamente y las aplicamos a nosotros mismos. Meditamos en la palabra de Dios cuando traemos a la memoria sus verdades. Cuando continuamente estamos trayendo a la memoria lo que leímos en la mañana, sus verdades. El Salmo 63:6 dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Si usted se despierta en la noche, como yo, ese es un espacio para meditar en lo que la palabra de Dios dice. De acuerdo con el Salmo 1:2, ¿cierto?, que lo hemos leído muchas veces, dice acerca de quién es una persona bendecida y fructífera y justa. Dice que es aquella que medita en su ley de día y de noche. Medita en su ley de día y de noche. Dios llamó a Josué a una meditación vigorosa y continua. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. ¿Ven cómo dice? Nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará. ¿Por qué? Porque cuando meditamos en la palabra de Dios, nos lleva a hablar palabra de Dios. No es solamente, la meditación no es solamente un mero pensamiento, sino que es algo que hace que la verdad se afiance en nuestro corazón, y así de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que hace la meditación. La meditación lleva a transformar las palabras que salen de tu boca. Este pasaje de Josué también establece el propósito de la meditación, que es decir, obediencia a la palabra de Dios, la cual produce prosperidad y éxito ante Dios y de la manera de Dios. Como mencionó Watson, la meditación bíblica entonces busca aplicar la palabra de Dios a través de nuestras vidas. El Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de tu corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor. ¿Usted quiere tener palabras gratas? Solo es meditar en la palabra para que ésta se haga parte de usted y usted pueda hablar de la manera que agrada al Señor. Meditar en la palabra de Dios se convierte en algo agradable a los ojos de Dios, porque resulta en la transformación de nuestras vidas. A medida que leemos y hablamos la verdad de Dios y la meditamos activamente, el Espíritu Santo nos permite poner esta verdad en práctica. ¿Cómo es un ejemplo acerca de lo hermoso que es meditar en la palabra? Filipenses 4:8-9 nos dice:
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. A veces en lo que más meditamos es en lo malo, ¿cierto? Es difícil sacarnos algo malo que nos hizo alguien de nuestra cabeza. A veces es difícil, o a veces es más fácil ver lo malo en los demás que lo bueno. Pero Pablo en Filipenses nos dice todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto fíjense. Miremos eso para aprenderlo, meditarlo y caminar ahí. No nos miremos en lo malo. Eso es lo que está diciendo. Y yo creo que muchos de ustedes recuerdan la parte del sermón que estudiamos cuando hicimos Fundamentos de la Fe, donde el pastor MacArthur explica cómo el llenarse de la palabra lo ha hecho a él evitar pecar. Él decía que cada que venía un pensamiento malo a su cabeza, inmediatamente venía un montón de versículos bíblicos que evitaban que pecara. No sé si recuerdan ese sermón. Tuvieron que haberlo oído los que hicieron Fundamentos en la Fe. Entonces, la palabra de Dios nos libra, nos ayuda contra la tentación, nos libra contra la tentación. Otro beneficio, conociendo la palabra, amamos más a Dios. Y esto parecería un argumento cíclico realmente, porque miren, cuando más amamos a Dios, también más nos vamos a alejar del pecado. Entre usted más ama a Dios, más se va a alejar del pecado, realmente. Mire, conocer a Dios implica mayor confianza en Él, que usted tiene una mayor confianza. El Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Los que conocen a Dios van a confiar más. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mire, piense un momento ahí en todo lo que implica confianza cada día. Desde sentarse en esas sillas. Podría partirse como sucedió hace 8 días. Pero nadie piensa que eso va a pasar. Tenemos confianza, ¿cierto? Cuando usted se sube al bus, usted confía en el chofer del bus. O en el Uber, en donde usted venga, o en el médico. Cuando usted va al médico, usted confía, ¿cierto? Pero si usted conoce más, pongamos al médico, si usted conoce un poco más al médico, si el médico es una persona cercana a usted, ¿eso hace que aumente su confianza? Claro, aumenta su confianza, eso es verdad. Pero si su médico es su padre, ¿aumenta su confianza? Claro, porque ahora la confianza está mediada por el amor. La confianza está mediada por el amor. La Biblia nos permite conocer a Dios, ella nos permite verlo y podemos concluir que Él es infinitamente confiable, así que confiamos más en Él y no solamente confiamos, sino que también lo amamos. Lo amamos. La confianza se ve también reflejada en el amor que usted tiene a Dios. Se ve reflejado entonces en la obediencia a sus mandamientos. Cuanto usted más confía en Cristo y en su palabra, más obediencia surge como una respuesta natural a nuestra confianza y amor por Él y a su palabra. Y esto hace que sea más fácil para nosotros obedecer. Y cuanto usted más ama a Dios, usted más va a querer conocerlo. Más va a querer conocerlo. El amor entonces es un catalizador para querer conocer ese objeto amado, el objeto de nuestro amor. Nunca querríamos un conocimiento superficial. La verdad es que todo creyente debe y quiere buscar y conocer, amar más a Dios.
A Dios le encanta que los conozcan plenamente. No hay mayor alegría para nosotros realmente que conocerle a Él y ser hechos semejantes entonces a su Hijo Jesucristo. Cuanto más amamos a Dios, más queremos conocerle. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Cuando amamos más a Dios, más odiamos nuestro pecado. Como creyentes entonces nosotros debemos odiar el pecado como lo hace el Señor. Primera Tesalonicenses 5:5 dice, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y debemos reconocer que Dios entonces, quien nos ha amado, no solamente nos ha amado, sino que nos ha apartado para hacer de nosotros entonces una nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios, como dice Primera de Pedro 2:9. El creyente odia el pecado porque lo aparta de Dios, porque disminuye el amor, nuestro amor hacia Él, adormece nuestra conciencia y porque además nos ata, nos ciega y contrista el Espíritu Santo, como dice Efesios 5:40. Cuando conocemos la palabra de Dios, entonces lo amamos más. ¿Por qué necesitamos meditar en la palabra? Porque nos aparta del pecado y porque amamos más al Señor realmente. Otro beneficio, la palabra de Dios nos fortalece en nuestras tribulaciones. La palabra de Dios nos fortalece en nuestras tribulaciones. ¿Dónde corre usted para buscar fuerza en sus momentos de dificultad? ¿Dónde usted corre? Bueno, pues muchos pueden mirar estos momentos de dificultad como una oportunidad para victimizarse, ¿cierto? O simplemente sumirse en una depresión. Otros, para vencer estos momentos, entonces recurren a los esfuerzos de su carne. Muchos recurren a personas, pero la tragedia de recurrir a cualquiera de estas opciones es que su ayuda o consuelo es solo superficial y pasajera. Pero además ignora lo que Dios ha provisto para ayudarnos en nuestra debilidad y brindarnos entonces la fortaleza necesaria. David encontró la respuesta correcta en sus tribulaciones. Él escribió en el Salmo 119:50, este es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me ha dado vida. En medio de la debilidad, incluso cuando se sentía realmente extremadamente abatido, el tiempo que David pasó en la palabra de Dios le trajo vida espiritual y consuelo y la fuerza que necesitaba. En el versículo 71 del Salmo 119 dice, bueno me ha sido ser afligido para que pueda aprender tus estatutos. La palabra de Dios fue consuelo para David y fue refugio y fue un sustento de fortaleza. Si como David buscamos que Dios supla nuestra necesidad de la manera perfecta, nuestras tragedias entonces se van a convertir en un triunfo al estar aferrados al Dios de la Escritura. De acuerdo con la Biblia, la fortaleza que tenemos no es nuestra, siempre proviene de Dios. Jeremías 9:23 y 24 dice, no se alabe en sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, de entenderme y conocerme que yo soy el Señor. La Biblia dice que nuestra fortaleza está relacionada entonces con nuestra entrega al Señor. Someteos pues al diablo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Santiago 4:7. Somos arropados con fortaleza de Dios por medio de nuestra sumisión total a Él. Esta es la manera en que de verdad nosotros podemos resistir las artimañas del diablo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, del 10 al 11. Y Pablo
en su despedida a los efesios, cuando estaba en Mileto, sabiendo que a ellos, a los efesios, les iba a venir después de su partida lo que él describió como lobos rapaces que no perdonarían el rebaño, él les dice: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Pablo les había dicho que él no había rehusado decirles nada de todo el consejo de Dios y que durante 3 años había estado enseñándoles con toda palabra, con amonestación, con lágrima. Es decir, él los había preparado para que después de su partida ellos pudieran abrazar esta palabra y fueran protegidos. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Darnos fortaleza a través de su palabra. Si no nos estamos alimentando de la palabra, ejercitando la lectura, la meditación, es posible que entonces lo que le caracterice a usted como creyente sea vida derrotada, sea una vida de derrota. Y puede ser que usted sea presa de uno o varios pecados. Pero si usted pone su confianza en Cristo y su palabra de verdad, la palabra de Dios dice que usted puede ser libre del pecado y el Señor lo lleva a todo arrepentimiento. Pero mire, pero si usted no es un creyente, o sea, hay esperanza para el creyente, pero si usted no es un creyente, quizás lo que usted experimentará sea una tristeza que lo lleve a la muerte. Eso es lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Si usted piensa, no estoy siendo juicioso con mi estudio diario de la palabra, con la meditación de la palabra, no estoy memorizando o atesorando la palabra en mi corazón, usted puede, como creyente, arrepentirse y ser conducido a la salvación. Pero si usted no está haciendo eso, y usted dice, qué tristeza, sí, realmente esa tristeza puede conducirlo a la muerte, porque es solo a través de Cristo que nosotros podemos obedecer. La palabra de Dios nos alimenta de tal manera que fortalece nuestro espíritu para poder vivir esta lucha diaria contra el pecado remanente. Otra disciplina que necesitamos recordar hoy, esta mañana, es la oración. La oración. Bueno, la oración, al igual que estar en la palabra, que no es de un misterio para nosotros, tampoco es desconocido para el creyente que la oración es vital en la guerra contra el pecado. Hay mandamientos claros como 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice orad sin cesar, y otros como en 1 Timoteo 2:1-3, donde dice Pablo que los exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y todos por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Orar es un arma que podemos no solamente usar a favor nuestro, sino a favor de otros, para que juntos podamos luchar contra la tentación y el pecado. Eso es lindo en la oración, realmente. No solo oramos por nosotros, sino que también podemos usar esta herramienta en la vida de otros hermanos. En el modelo que Jesús nos enseñó como oración, Él, el maestro por excelencia, nos muestra que para ayudarnos en esta lucha, Dios dejó ahí una cláusula en esta oración que conocemos como el Padre Nuestro. En Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué tan a menudo ora usted por sus tentaciones? Si la respuesta es que es poco, ¿cierto? Tenemos que recordar
que el que mire quiere estar firme, tiene que mirar que no caiga, ¿cierto? Así que esto nos tiene que llevar a pedir más por este tipo de peticiones, de no entrar en tentación. Bueno, ¿por qué debemos orar para ser libres del pecado si la Escritura enseña que Cristo ya nos libertó de las cadenas del pecado? Romanos 6, del 17 al 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Por qué entonces oramos si el Señor ya nos liberó? Bueno, la manera más sencilla de describir esto es que ahora nosotros vivimos dentro de lo que se ha llamado teológicamente el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Nosotros vivimos a la luz o a la verdad de lo que en el pasado Cristo hizo, pero también debemos mirar hacia el futuro cuando Cristo vendrá de nuevo. El ya es lo que Cristo ha hecho y el todavía no, lo que todavía tiene que hacer. Hemos sido libertados ya de la esclavitud, del pecado, pero todavía luchamos contra el pecado. Cristo ya se encarnó en el pasado, vivió, murió, resucitó, ascendió y ahora reina, siendo todavía el mismo Salvador encarnado, pero todavía no ha producido la consumación que ocurrirá cuando regrese en majestad y gloria. Todavía no. Y esto se puede ilustrar con esto, miren, en la Segunda Guerra Mundial, con el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, lo que se conoce como el Día D, ese fue el día en que en cierto sentido ocurrieron todos los acontecimientos decisivos que pondrían fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra no terminó hasta la rendición incondicional de las fuerzas alemanas en mayo del 1945, casi un año después, que se conoce como el Día B o el Día de la Victoria. En ese año todavía hubo conflicto, sufrimiento, pérdida de vidas, y aunque los acontecimientos decisivos ocurrieron un año antes, no se tendrían unas implicaciones completas hasta un año siguiente, como con los esclavos. En su encarnación, muerte, resurrección y ascensión hizo Dios, Cristo, lo que fue decisivo para nuestra salvación. Murió por nuestros pecados y con su muerte rompió el dominio del pecado y de la muerte, hirió la cabeza de Satanás, triunfó en la cruz, pero todavía las implicaciones de esto no se han resuelto por completo, ni en el mundo, ni en la iglesia, ni en nosotros como individuos. El pecado todavía está presente en el mundo, la gente todavía se rebela contra Dios, y aunque Satanás está herido, sigue activo y todavía quiere hacernos tropezar. Porque es importante entender esto de el ya, pero el todavía no. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nos demos cuenta de que el Señor Jesús ya logró lo más importante y que ese hecho garantiza que por dolorosas que sean las operaciones actuales de limpieza, su victoria final es asegurada. No luchamos sin una esperanza. Es verdad que vivimos entre dos momentos, mirando hacia atrás con fe en el día D, en el día de la cruz, y con todo mirando también hacia adelante con expectativa de gloria en el día B, cuando se dé la consumación de la victoria de Cristo, cuando la tierra esté llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Nuestra lucha podría ser, si la vemos sin esta realidad, muy triste, todos los días luchando por lo mismo.
el mismo pecado, las mismas situaciones. Pero cuando vemos que hay un día en donde ya no vamos a luchar más, en donde seremos liberados del dominio del pecado totalmente, podemos entonces experimentar que este dolor y sufrimiento que tenemos ahora no es sin ningún objetivo glorioso. Realmente tiene el mayor objetivo de la gloria, y es que el Señor nos ha permitido esa lucha para saber que un día vamos a estar con Él por la eternidad. Esa es la realidad. Luchar contra el pecado que mora en nosotros requiere entonces que entendamos a nuestro enemigo, que lo entendamos como un enemigo derrotado, pero también como un enemigo activo, y que entender estas verdades nos lleva a ejercitarnos en las disciplinas que ayudan en esta batalla, y que entonces orar, como estamos viendo, es decisivo en este proceso. Pero para orar de una manera eficaz, usted tiene que tener una teología correcta. Tiene que tener una correcta teología para que nuestro conocimiento de Dios y nuestro alto concepto de Dios moldee nuestras oraciones. Moldee nuestras oraciones. Yo tengo el privilegio de orar por muchas de las peticiones que ustedes escriben cada domingo y que depositan ahí en los alfolí. Y de verdad para mí es un gozo ver cómo muchos de ustedes han ido creciendo en estas oraciones. Muchos han madurado con respecto a cómo orar. Se ve en lo que escriben, se ve en lo que piden. Crecer en la oración implica conocer las Escrituras, poder pedir de acuerdo con la voluntad de Dios y así saber que Él nos oye. Eso es lo que dice 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Las Escrituras moldean nuestras oraciones, pues cuando sabemos a lo que Dios le agrada, eso es lo que pedimos. La oración no se convierte entonces en una forma en la que frotamos la lámpara de Aladino. Para muchos eso es la oración, frotar la lámpara de Aladino. Pero ¿qué dice Santiago 4:6? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La Biblia siempre está advirtiéndonos de las malas prácticas con respecto a la oración. En Mateo 6, del 5 al 8 dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Miren, los hipócritas eran personas que pensaban que realizando ciertas oraciones se iban a hacer más aceptables delante de Dios. Más aceptables. ¿Ven cómo una teología sana puede librarnos de esto? Ninguno de nosotros puede ser más aceptable por sus oraciones. Solo somos aceptos a través de Cristo Jesús. No hay otra forma. Y el Señor solo escucha las oraciones de los creyentes verdaderos. ¿Por qué? Pues porque son mediadas por Cristo y por su Espíritu Santo. La oración en general es una forma en la que nosotros ejercitamos la comunión con Dios, pero si Dios no está involucrado en esta comunión, realmente lo que usted tendría sería un monólogo, no habría una oración. Él debe estar centralmente involucrado porque Él fue el que promovió este recurso, Él fue el que proveyó el recurso para el creyente de la oración. Dios proveyó la oración
como un medio para darnos lo que Él ya había destinado desde antes de la fundación del mundo que cada uno de nosotros debería tener. Esa es la razón por la que oramos. Oramos porque la oración es un medio de gracia por el cual el Señor destinó que recibiéramos todo lo que Él había pensado que nosotros deberíamos recibir desde antes. No solamente Él destinó cada cosa, sino que Él destinó el medio por el cual nosotros lo íbamos a recibir. Y eso es la oración. Solamente el creyente que entiende la voluntad de Dios puede orar de una manera eficaz. Pero la Biblia enseña que en la oración también hay una sinergia, una ayuda trinitaria. No solamente debemos orar con entendimiento, sino que Dios también proveyó su Santo Espíritu como garantía de que podemos orar de una manera eficaz. Romanos 8:26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no solamente esto, sino que Cristo, nuestro sumo sacerdote, quien está ante el Padre, Él mismo está intercediendo por nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Así, más aún el que resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. En la lucha contra el pecado, el creyente tiene en la oración un arma poderosa para ganar esta batalla diariamente. Un arma poderosa. Con la oración no se trata de si usted tiene ganas o no de orar. Como les dije, levantarse cada mañana es difícil, porque la carne es la que nos retiene. Pero demos gracias a Dios que podemos verlo, que es difícil. Porque cuando lo vemos, entonces podemos pensar, esto es lo que la carne quiere, entonces voy a hacer todo lo contrario. Voy a hacer lo que no le gusta. Me voy a levantar, voy a orar, voy a leer la palabra. Hay muchos que no lo ven y siguen dormidos. Se mantienen ahí. Bueno, un tercer punto de cómo servir a otros también nos ayuda a luchar contra el pecado. Ese es otro punto. ¿Cómo servir a otros? Otra disciplina. Bueno, si de la comunión se habla, realmente nuestro ejemplo debe ser la comunión trinitaria. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estos vienen en una perfecta unidad y amor desde la eternidad. ¿Y saben una cosa? Nosotros un día vamos a vivir en esta perfecta comunión con la Trinidad. Maravilloso. Esta comunión divina es el modelo supremo de la relación que los creyentes debemos aspirar a tener con Dios y entre nosotros. La comunión trinitaria nos enseña que la verdadera comunión se basa en la entrega mutua, la humildad y el amor sacrificial. ¿Cómo se ve entonces este amor sacrificial? Bueno, el Padre envió a su Hijo al mundo por amor a nosotros. El Hijo se ofreció voluntariamente para hacer la voluntad del Padre y el Espíritu Santo nos guía y consuela en medio de nuestras debilidades y aplica esta verdad a nuestras vidas. Este círculo de amor y servicio mutuo no tiene comparación alguna y debe ser la fuente verdadera de toda comunión cristiana. Como hijos de Dios estamos llamados a reflejar esta comunión en nuestras vidas. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, nosotros también debemos buscar esa comunión. Efesios 4:15 dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, se produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La comunión cristiana realmente es una gracia que no todos podemos
el privilegio de vivir realmente. Aunque damos gracias a Dios que en nuestra iglesia tenemos ese tipo de comunión, hay muchas iglesias donde no tienen este tipo de comunión. Y hay muchas personas que son creyentes que viven solos. No tienen este tipo de comunión, o sea, no es algo que pudiéramos decir, esto es común. Y a veces pienso que de verlo en nuestra iglesia y de ver lo que es común, a veces no lo valoramos tanto. Hay un hombre que vivió hace tiempo, Dietrich Bonhoeffer, en la Alemania nazi, quien escribió: el que tenga dicho privilegio agradezca a Dios de rodillas y declare: es gracia, nada más que gracia, porque se nos permite vivir en comunión con los cristianos. Este hombre sabía que la comunión no era para todos los creyentes, realmente. Estuvo preso por años por los nazis y estuvo privado de la comunión con la iglesia. Escribió un libro durante ese tiempo. Y entonces, ¿qué hace de la comunión del creyente un elemento santificador en la lucha contra el pecado? Bueno, pues la comunión del creyente realmente lo que hace es que nos hace que cuando nos reunamos podamos poner nuestros dones en práctica y así entonces fomentar la unidad que se experimenta en el apoyo mutuo y la edificación espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Es por eso que cada que las personas de la iglesia que son creyentes salen corriendo y no esperan tener comunión unos con otros, pues realmente están privando a otros hermanos de lo que se necesita. Dios proveyó a cada uno de nosotros un don que no es igual al de otro. Son totalmente diferentes. Su don lo necesito yo y mi don usted lo necesita, porque Él está edificando un cuerpo. Ya sabemos que entonces el pecado es nuestro enemigo común y que solo la dependencia de la gracia de Dios mantiene al creyente en el camino de santidad. Es solo cuando dependemos de la gracia de Dios. Y compartir estas luchas y buscar apoyo entre los creyentes, entonces nos provee consuelo, fortaleza, sabiendo que no estamos solos en esta lucha espiritual. Cuando los creyentes se reúnen con el propósito de adorar, aprender y servir juntos, lo que está haciendo es fortaleciendo su relación de dependencia con Dios entre ellos y tiene la oportunidad de ministrar o servir con los dones a otros con amor, humildad y sacrificio, reflejando lo que hace la comunión trinitaria. La reunión cristiana no es solo una reunión social, sino que es un espacio sagrado donde se manifiesta el amor de Dios a través del cuidado y la ayuda mutua. Es en esta comunidad donde se debe experimentar la presencia de Cristo de manera palpable. Cuando compartimos nuestras experiencias, testimonios y cargas personales con otros, ayudamos a otros a mantener firmes en la fe, resistir las tentaciones y saber que no estamos solos. 1 Corintios 10:3 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Cuando amamos y exhortamos a otros hermanos, realmente estamos jugando un papel importante en la corrección de los creyentes. Por tanto, se está promoviendo el crecimiento espiritual, es lo que dice Efesios 4:15 que leímos, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos que es la cabeza de Cristo. Y realmente este es el contexto de lo que es la disciplina eclesiástica. Este es el contexto, ¿cierto? Hablamos la verdad en amor para que crezcan. Realmente es allí donde pasamos el mayor tiempo en cuanto a la disciplina eclesiástica. Exhortamos a los hermanos, guiamos. Casi muy difícil pasamos a un segundo objetivo, que es dos o tres
para que sean testigos y menos un tercero, no quisiéramos, donde se diga la iglesia. En Proverbios 3:12 dice, porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. La disciplina bíblica es una manifestación de la gracia de Dios que busca el bien espiritual del creyente con la Escritura. Porque 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. La disciplina bíblica, entonces, está presente siempre que nos reunimos, exhortando, animando a los creyentes. Muy pocos casos se dan segundo y tercer paso. La comunión cristiana permite a los creyentes experimentar la gracia de Dios de una manera tangible a través de la interacción con los miembros del cuerpo de Cristo. La comunión entre los creyentes es fundamental no solo para una edificación individual, sino también para la misión colectiva de la iglesia en el mundo. A través de esta comunión demostramos que somos discípulos de Cristo, luchando juntos contra el pecado y testificando del amor transformador de Cristo para nuestras vidas. Pero para poder tener este tipo de vida realmente nos es necesario vivir de una manera que presente un testimonio real en nuestras vidas, que podamos presentar de verdad cuando nos reunimos unos a otros que nuestro testimonio está siendo eficaz. El testimonio personal no solo hace que fortalezca nuestra fe, sino también impacta a quienes nos rodean. Vivir de una manera íntegra y fiel nos hace mostrar que hemos sido transformados por el Evangelio y que el poder del transformador del Evangelio está disponible también para otros, que podemos animar a otros a seguir el mismo camino de justicia y que la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es un proceso y que ha sido un poderoso testimonio del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. No podríamos decir que Cristo hizo una obra en nosotros y no llevar una vida coherente con esta transformación. La verdadera evidencia de la obra de Cristo en nuestras vidas se manifiesta en nuestro testimonio diario, en la forma en que vivimos, en cómo interactuamos con los demás, en la transformación espiritual que es visible a través de nuestras acciones, decisiones y la manera en que enfrentamos las pruebas y tentaciones en este mundo. Bueno, en conclusión, una vida de testimonio consciente y coherente no solo nos permite ser verdaderos heraldos del Evangelio, sino que también nos protege de la descalificación espiritual y nos muestra que nuestra comunión con Dios y con los demás creyentes se puede mantener de una manera firme y llevando mucho fruto. Hoy hemos hablado entonces de 3 disciplinas que nos ayudan en nuestra lucha diaria contra el pecado: leer, meditar y atesorar la palabra, la oración y el servicio en comunión con otros hermanos. Hay muchas más, pero pidamos a Dios que podamos ser ejercitados realmente en la piedad y que nuestra iglesia realmente pueda ser ese punto de avanzada en esta guerra contra el pecado para poder alcanzar a todo aquel que el Señor ya ha destinado para ser salvo. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella nos protege, Señor, del pecado. Gracias porque ella nos hace amarte más, Señor, y odiar nuestro pecado, Señor. También damos gracias por poder orar, por poder usar, Señor, esta herramienta no solo en nuestras vidas, sino también a favor de otros, Señor. Te pido por nuestra iglesia, por las personas que están en eminencia, nuestros pastores, Señor, que tú los guardes, Señor, de todo mal. Que protejas, Señor, su testimonio como un testimonio eficaz, Señor. Y ayúdanos, Señor,
en la comunión unos con otros, Señor, que podamos ser como lo eres tú, Señor, en tu comunión trinitaria, Señor, que podamos ser humildes, servir de una manera despojándonos de nosotros mismos, Señor, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera. Que estas disciplinas, Señor, sean una realidad en nuestras vidas, Señor, y que podamos ver que en esta lucha contra el pecado, Señor, estamos siendo más que victoriosos, Señor, por medio de Cristo Jesús. Amén.